Compartir Netflix con otros hogares, centralizar las fotos de la familia, que toda la familia pueda disfrutar de tu filmoteca, tener un filtro de seguridad y de antipublicidad en casa. Bueno, muchas cosas más. Todo esto en un aparato así de pequeño. Vamos a verlo. Muchas veces vamos montando aparatos en casa para diferentes tareas y acabamos con muchos cacharros consumiendo y ocupando espacio, además de requerir pues, su propio mantenimiento. El dispositivo de hoy está pensado para hacer todo eso en un solo aparato con ventajas sobre la primera opción. ¿Se puede hacer esto de otras maneras? Pues claro que sí, pero digamos que este Flash Store te permite hacerlo rápido y cómodo. Y muchas veces lo que estamos pagando es eso, nuestro tiempo. Tengo todo aquí centralizado y no pierdo el tiempo en buscar y montar un sistema por mi cuenta, porque aquí lo tengo todo casi plug and play y a funcionar. Lo primero que te viene a la cabeza cuando sacas este NAS de la caja es su enorme parecido con una PlayStation 2 Slim. Esto hará que en el salón junto a la tele pues quede de cine y como veremos luego pues no molestará a nivel ruido. Tiene un chasis de plástico rígido oscuro que aparenta ser metal pintado, da el pego, la verdad. En su base tenemos cuatro soportes de goma que además elevan el NAS unos 4 milímetros, lo que facilitará la tarea de refrigeración a través de la rejilla de esa misma zona inferior. Arriba cuatro LEDs de diferentes colores que darán información sobre el estado de red, el almacenamiento o la alimentación y también el logo de la marca. En el frontal un único puerto, un USB A 3.2 Gen 2, luego probaremos su velocidad. En uno de los laterales rejilla de ventilación y en el otro el botón de encendido y una luz de LED gaming roja. En la zona posterior tenemos cierre Kensington, salida SPDIF de audio, doble puerto USB-A 2 en este caso, doble boca de red 2,5 gigabit, un HDMI, otro USB-A que en este caso es 3.2 Gen 2 y orificio de reset y conector de alimentación. Hay, por así decirlo, dos niveles de acceso interno. El primero, quitando los tornillos de la base, y esto nos dará acceso al ventilador que está conectado con USB al equipo. O sea, lo retiramos eh, moviéndolo hacia un lado, se desconecta el USB y podemos retirar la tapa, que es donde está el controlador y el ventilador. Esta es la zona donde colocaremos el almacenamiento. Una de las cosas que me gustó de este NAS cuando lo vi anunciado es precisamente que este almacenamiento es íntegramente SSD en formato M2. Aquí me detengo para explicar por qué viene bien este tipo de almacenamiento. Los NASes pueden ser usados para muchas cosas, para guardar información continuamente o para servir esa información. En el primer caso es recomendable discos mecánicos ya que no tienen ese límite tan definido de bytes que resisten guardados. Pero los SSD son más sensibles al número de escrituras, lo suelen indicar con el parámetro TBW o terabyte written. Pero si vais a darle un uso más de ofrecer medios, es decir, que sobre todo vais a leer de ellos, no tanto a escribir, pues su duración se multiplicará. Y por supuesto la velocidad. En mi caso, este modelo va a funcionar de servidor de información, de aplicaciones, de servicios, principalmente, o sea, no tanto para guardar, sino para servir. Estas 6 bahías nos van a permitir hasta 6 discos SSD PCI Express 2280 que soportan NVMe. En mi caso voy a meter este disco de 2 teras que da unos 7500 megabytes por segundo de velocidad para explotar bien el equipo. Lo ideal es tener varias unidades iguales para montar un RAID y ser un poco más tolerable a fallos, pero a efectos del vídeo pondré solo uno. Aquí el acceso a los SSD, pero este modelo puede ampliarse en RAM. Para ello hay que quitar dos tornillos en la trasera y deslizar la tapa. Aquí tenemos dos bahías para RAM, una que viene de fábrica ocupada por los 4 GB. En mi caso voy a poner dos módulos de 16 GB de DDR4 a 3200. No es necesario, pero para la cantidad de servicios que le voy a acabar metiendo, pues me vendrá bien, especialmente para virtualizar. Este pequeñín no es solo un NAS, en su interior tenemos todo un ordenador, no hay más que fijarse en sus especificaciones. Un Intel N 5105, 4 GB de DDR4, 8 GB internos de MMC de almacenamiento, dos puertos de 2,5 gigabit, 6 bahías M2 NVMe y como sistema ADM, que en este caso es 4.2.6. El cerebro, como decía, es un Intel N5105 de 4 núcleos y 4 hilos de ejecución. Este es un conocido del canal, ya que lo hemos visto en multitud de mini PCs. Tiene muy buen rendimiento con tan solo 10 vatios de consumo base, perfecto para equipos en movilidad o, como en este caso, equipos 24/7, equipos que van a estar todo el día encendido. Por su parte, el Flash Store 6 viene con 8 GB de almacenamiento MMC internos que van a ser usados para el ADM o sistema operativo.
y ese módulo de 4 GB de DDR4. Junto al NAS tenemos la fuente de alimentación de 65 vatios, guía de uso y 2 cables de red categoría 5E. Una de las prioridades al montar estas cosas en casa es la de consumir lo menos posible. Tened en cuenta que son dispositivos que van a estar prestando servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que podemos configurarlo para que cuando estamos dormidos pues esté medio dormido, sí, pero en principio es un equipo 24/7. Es decir, que cada vatio que bajemos en el consumo es dinero para nosotros. Para empezar, el hecho de que no tenga discos mecánicos es ya una ventaja en ese sentido. Quieras o no, los motores consumen lo suyo y aquí eliminamos ese factor. Por otra parte, el N5105 de Intel es un procesador con un TDP base de tan solo 10 vatios, una auténtica miseria de consumo. Así, con todo el hardware funcionando, la marca anuncia un consumo de unos 18 vatios. En mis pruebas, este ha sido el consumo sin realizar tareas de transcodificación, ni otras subiendo algo en esos momentos. A lo largo del año, la diferencia de tener algo así con otro dispositivo gastón pues es enorme. Y una de las características que me gusta de este modelo es lo silencioso que es. Generalmente los NASes o los NAS suelen provocar cierto ruido de fondo, mezcla de los discos mecánicos, mezcla de los ventiladores incorporados, pero en este caso es un equipo con un sonido cercano a cero. El ventilador es muy liviano, tiene una velocidad variable y además un procesador que apenas es necesario refrigerar y por supuesto los SSDs que no tienen partes mecánicas y no se calientan tanto. El soft que monta este Asustor es el ADM, que ahora está en la versión 4.2.6, bueno, se me acaba de actualizar. Ofrece un entorno de ventanas como si estuviéramos manejando un escritorio. Es muy intuitivo y nos ofrece pues, multitud de posibilidades, además de poder tener varias ventanas a la vez abiertas en el escritorio. Lo primero que conviene hacer es asignar una o dos IPs fijas al equipo que por defecto usará el cliente de DHCP de nuestra red. Esto será necesario para configurar los diferentes servicios y conectarnos desde el exterior. Como tenemos dos bocas de red de 2,5 gigabit, podemos establecer un link aggregation que básicamente es juntar ambas conexiones en una para dar hasta 5 gigabit por segundo. Evidentemente, tenemos que tener en casa la electrónica de red adecuada para aprovecharlo, es decir, un switch que pueda aprovechar esa característica. El siguiente paso que conviene hacer es crear grupos de usuarios para luego meter ahí usuarios, por ejemplo, porque después puede que nos interese darle acceso a un familiar a la VPN, pero no a ver nuestros ficheros, o no a nuestras máquinas virtuales, o solo a servidores de películas, por ejemplo. Así que en la aplicación control de accesos creamos los grupos necesarios, por ejemplo, para Plex y para VPN. Y creamos varios usuarios para cada uno de esos grupos. Le daremos un usuario diferente a cada persona con la que queramos compartir y de esa manera podremos desactivar individualmente a cada persona sin quitar acceso necesariamente al resto. Por ejemplo, puede que nos interese que un usuario pueda colocar y ver fotos en nuestro NAS y el resto no. O simplemente queremos compartir con compañeros de trabajo nuestro acceso a Netflix y el que no pague le cortamos la VPN. Pues una VPN para cada uno, por ejemplo. Desde el propio entorno de ADM podemos navegar por la estructura de carpetas y ficheros como un gestor propio de Windows. Si queremos crear carpetas compartidas, debemos ir al programa control de accesos y, por ejemplo, vamos a crear una carpeta llamada compartida, no me he matado mucho la cabeza llamándola, y vamos a dar acceso al usuario Plex1, por ejemplo. Podemos en el asistente decirle que se proteja contra este tipo de virus que encriptan los ficheros con la característica worm, que básicamente se escribe una vez, lee muchas. De esta manera podrías escribir un fichero y ese fichero ya no se podría modificar. Por ejemplo, las fotos de la familia, pues las metes aquí, activas esa característica worm y aunque te entre un virus de este tipo, no te va a poder encriptar esos ficheros. También podríamos habilitar una papelera de reciclaje, es decir, si un usuario borra un fichero sin querer, bueno, podemos venir aquí al ADM y recuperarlo. Luego desde Windows podemos conectar esa unidad compartida a la red o a una unidad de red en Windows o simplemente poniendo la ruta accedemos a ella. Nos pedirá usuario y contraseña, que en este caso hemos puesto el Plex 1. Bueno, pues ponemos ese usuario y contraseña, le decimos que la recuerde si queremos y siempre tendremos ahí esa unidad accesible. Con la utilidad copia de seguridad podemos tanto hacer copias de seguridad de este NAS a otro Asustor o desde nuestro PC a este NAS o incluso alguna carpeta del propio NAS en otro sitio del propio NAS. Las posibilidades son casi ilimitadas. También podemos establecer
Pues una sincronización entre este y otro NAS o entre este equipo y nuestro PC, por ejemplo, siempre que tengamos una utilidad para usar rsync. Desde la aplicación servicios, pues podemos habilitar, pues eso, servicios. ¿Y qué son? Bueno, pues por ejemplo podemos habilitar un servidor FTP. Ahora ya no se usan, pero hace 20 o 30 años eran una forma muy común de descargar y ofrecer descargas a otras personas. También podemos habilitar SMB con el que nos conectaremos desde nuestro PC Windows a las carpetas compartidas. Un servicio que suelo habilitar yo es el SSH, ya que en el ADM no hay interfaz gráfica para ciertas cosas, como por ejemplo arrancar un servidor IPERF. Ahora veremos para qué es esto. Bueno, pues con el SSH nos podemos conectar al NAS en un terminal de Linux y hacer las tareas que necesitemos. Los NAS de Asusto son muy buenos en tanto incluyen conectividad 2,5 GB o incluso, como en el caso de hoy, permiten juntar ambas redes con un link aggregation para tener 5 gigabits. Yo lo suelo usar para medir las velocidades de acceso de red a los equipos que pruebo en el canal, y esto lo hago con un programa llamado iPerf que permite servir o ser cliente y medir esa velocidad de transferencia. Con ello puedes testear tu red local para detectar problemas, y para activarlo hay que entrar por SSH. Yo uso siempre PuTTY, que te conectas al puerto que sea, el 22 por ejemplo, que es el puerto por defecto, y desde la línea de comandos arrancas el servicio iPerf tecleando iperf3-s de servidor. Desde ese momento estar escuchando en el puerto por defecto, que es el 5201, en este caso, para testear velocidades. Por ejemplo, tengo varios NAS de Asustor, pues en uno hago de cliente, en el otro servidor, y veo cómo tengo la red desaturada o si tengo algún problema de configuración o de cableado. Ahora solo debemos usar el programa iPerf desde otro NAS o desde el teléfono, desde el ordenador y testear. El FlashTool integra un software de firewall que nos permitirá añadir una capa adicional de seguridad al firewall que ya tengamos en el router de casa. Podemos definir reglas de acceso o de bloqueo con listas blancas, negras, definir bloqueos por servicio, por ejemplo, bloquear el acceso por SSH excepto a una IP concreta o bloquear todo menos el acceso por VPN, todo este tipo de acciones. Yo, por ejemplo, pues luego lo veremos, pero podemos revisar el registro de OpenVPN y accesos o intentos de acceso que no nos gusten, bueno, que no sean nuestros, pues esas IPs las bloqueas y ya está. Pero oye, todo esto está muy bien, pero yo quiero compartir Netflix con mi familia, que está en otro domicilio. Simplemente quiero usar mi cuenta de Netflix u otras plataformas desde mi segunda residencia. Bueno, pues las plataformas cada vez se están poniendo más estrictas con el tema de compartir cuentas y suelen utilizar la geolocalización de tu conexión para determinar si eres tú quien accede vamos a hablar de Netflix, pero podemos hablar de otras plataformas para determinar si eres tú o es otra persona. Bueno, pues para no tener problemas compartiendo o simplemente usando tu cuenta fuera de casa, desde el móvil o desde un hotel de viaje o desde el pueblo, desde tu segunda residencia, desde donde quieras, pues necesitas acceder a Netflix con la misma IP que sueles tener habitualmente en casa. Y la manera de hacer esto es utilizando una VPN, una red privada virtual. En el mundo profesional esto es el día a día. Ya nadie accede a servicios fuera de VPNs por seguridad. Pues con este Flash Tool podemos hacer esto de forma muy sencilla. Para empezar, entramos en la tienda de aplicaciones, en App Central, y buscamos VPN. Y ahí nos saldrán varios resultados y vamos a instalar VPN Server. Una vez instalada, abrimos VPN Server y lo primero que ofrece es el tipo de servidor VPN. Vamos a usar uno muy popular y que funciona muy bien, es OpenVPN. Lo activamos y vamos a configuración. Aquí elegimos la tarjeta de red que usaremos para la conexión. Esto es importante porque luego en el router redirigiremos el puerto a esa dirección, a esa tarjeta, a esa IP. Ahora vamos a la pestaña OpenVPN y activamos la opción puerta de enlace. Esto hará que los clientes que utilicen esta VPN saldrán a Internet a través de la IP de nuestra casa, no de su IP. Estén donde estén, de esta manera, Netflix pensará que quien quiere ver su contenido está en nuestra casa y no pondrá problemas. Y una vez todo así, descargamos el fichero de configuración. Este será el que importemos luego a nuestros ordenadores, a móviles, tabletas o incluso si tenemos Smart TV, pues a la propia Smart TV. Pero antes hay que configurar en ese fichero la dirección de nuestra casa. Como la IP de nuestra casa cambia cuando al operador le da la gana, pues tenemos que tener una manera de saber qué IP es en cada momento. Para eso podemos usar algún servicio tipo DIN DNS y el propio NAS tiene uno en su configuración. En conectar automáticamente activamos el servicio de DNS, nos genera un nombre seguido de myasustor.com. Cada vez que nuestro IP cambie, pues ese nombre va a ajustar la IP, con lo cual en cualquier configuración que pongamos vamos a usar ese nombre.
Como decía, este es el nombre que deberemos poner en el fichero de configuración del OpenVPN. Es recomendable utilizar externamente otro puerto que no sea el estándar de OpenVPN. OpenVPN usa por defecto el 1194. Es muy conocido, así que nos interesa no poner ese. Así que en nuestro router pues vamos a abrir el 30.000 y lo redirigimos al interno 1194. De esta manera, los que escaneen el 1194 por internet en nuestra IP no les va a decir nada, solo si pasan por el 30.000 o el que hayamos puesto. Y de esta manera pues evitaremos que los bots pues nos localicen fácilmente. Como digo, ese es el puerto, el 30.000, que debemos poner en el fichero de configuración al lado de la dirección que nos dará de mayasustor.com. Ahora tenemos que trasladar estos dos ficheros, el de configuración y el certificado, al dispositivo que queramos usar. O sea, los copiamos al móvil o a la tableta o al ordenador o a esa Smart TV que tenemos en el pueblo. Ahí instalamos el cliente OpenVPN e importamos ese perfil que hemos configurado. ¿Os acordáis ese usuario VPN que hemos creado antes? Bueno, pues ahora es cuando lo vamos a usar. En la pestaña de la configuración de VPN del NAS le damos permisos a ese usuario para conectarse a la VPN. Y en el teléfono solo deberemos decirle conectar y dar esas credenciales. Y la magia se hará. Ahora si accedemos a cualquier sitio de internet o incluso Netflix, parecerá que estamos en nuestra casa, aunque estemos realmente en Australia. Igual que lo hemos importado en nuestro teléfono, pues lo hacemos en un portátil o en la Smart TV. Cuando queramos ver Netflix, solo deberemos primero conectarnos a la VPN y ya podemos disfrutar del contenido. Esto nos va a servir también para Plex. Por ejemplo, si tenemos Plex instalado en este NAS, hoy no voy a hablar de Plex porque se va a hacer un vídeo muy largo, pero podemos conectarnos desde fuera por VPN y ver el contenido de nuestra casa. Otro uso que podemos tener en el NAS, sobre todo en este con doble boca de red, es el de filtro de publicidad. ¿A que estáis hasta las narices de que en las webs os metan publicidad? Bueno, a ver, la verdad, es importante porque las webs viven de eso, YouTube también, pero a veces es una publicidad muy intrusiva. Hay varios métodos, pero vamos a utilizar uno que está en la propia tienda de aplicaciones. Se llama Pi-hole. Este método os lo enseñé hace años, pero instalado en una Raspberry Pi. Básicamente lo que hace es de servidor de DNS. Cuando tú vas a buscar una página, en vez de usar el DNS que tu operador te ofrece, usas la IP del NAS que tiene instalado Pi-hole. Este software tiene listas de IPs de anunciantes y cuando te devuelve las IPs necesarias para mostrar la página que quieres ver, omite las IPs de los servidores de anuncios, así que muestra la página en tu teléfono u ordenador, pero sin esos anuncios o sin la mayoría. Además, podemos actualizar la lista de proveedores que nos dan esas listas de IPs para estar siempre al día. Una vez instalado Pi-hole, ponemos o bien en el router o bien en el ordenador que queramos, pues que use esas DNS, o que use como DNS la IP del NAS donde hemos instalado Pi-hole. Y listo, todas nuestras consultas llevarán el filtro anti-publicidad. Pero no solo eso, también podemos decir, oye, mira, no quiero que en casa se acceda a TikTok. Pues lo añades en Pi-hole, en el panel que da Pi-hole, y dices, mira, todo lo que sea tiktok.com o punto lo que sea, bloquéalo. Y a partir de ese momento, TikTok no estará disponible siempre que se use la red de casa, evidentemente. Como veis, en un solo dispositivo tenemos una lista ilimitada de funcionalidades que van desde la seguridad hasta la conectividad, compartir medios, compartir Netflix, bueno, o sea, podemos tener prácticamente todo. Y aún más importante, tenemos todo esto con un consumo ridículo y ojo, sin ningún ruido, por lo que podemos dejarlo junto a la tele perfectamente. No quiero ir más allá porque se está haciendo un vídeo largo, pero espero sacar tiempo para añadir funcionalidades como, por ejemplo, a través de esta VPN compartir Plex y muchas otras cosas. No olvidéis suscribiros y comentar en este vídeo. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.